Tras ser ascendido a director en su empresa y conseguir un sueldo de 5.000 euros al mes, mi marido dijo con arrogancia: a partir de hoy, nuestras finanzas se separan. Todo mi sueldo irá a mi propia cuenta. Sonreí y dije: de acuerdo. Pero me aseguré de que se arrepintiera de su codicia. El rugido de un deportivo que rasgaba el silencio de la tarde era ensordecedor. Valeria, que estaba de rodillas en el jardín delantero podando las hojas secas de sus plantas ornamentales, ni siquiera necesitó levantar la vista para saber quién llegaba. Era Iker, su marido. Su forma de pisar el acelerador, incluso al entrar por la puerta de su propia casa, siempre estaba cargada de prepotencia. Como si el asfalto del jardín fuera un circuito que debía conquistar. La puerta del coche se cerró de un portazo. El sonido de sus caros zapatos de vestir, comprados la semana pasada, resonó con altivez sobre las baldosas del porche. Valeria permaneció en silencio. Sus dedos, con paciencia, arrancaron otra hoja marchita. Podía sentir la mirada de Iker clavada en su espalda. Una mirada que ya no contenía amor, sino una mezcla de superioridad y hastío. «Sigues jugando con la tierra», siseó Iker. No era una pregunta, sino una afirmación. Valeria finalmente se levantó, sacudiéndose la tierra de sus guantes de jardinería. Se dio la vuelta y sonrió, la sonrisa paciente que siempre mostraba. Su velo de color crema estaba ligeramente torcido, pero su rostro permanecía sereno. «¿Ya has vuelto, cariño? ¿Quieres que te prepare un baño caliente?» Iker bufó, sin responder. Sus ojos recorrieron la apariencia de Valeria de arriba abajo, un sencillo vestido de estar por casa, guantes sucios y un rostro sin maquillaje. Lo comparó consigo mismo. Un traje nuevo de un diseñador de renombre, una camisa de importación impecable y un reloj en su muñeca que costaba tanto como una motocicleta. «Mírame», Valeria dijo él. Avanzó, arrojando su maletín de trabajo sobre el sofá. Un lanzamiento deliberado para que sonara fuerte. Las llaves del coche las tiró sobre la mesa de cristal, provocando un tintineo agudo. «Mírame», repitió. Valeria lo miró. «Sí, Iker». «¿Qué ocurre?» «Adivina qué noticias traigo», dijo Iker, hinchando el pecho. Se aflojó la corbata, pero no se la quitó. Quería que Valeria viera lo importante que era. Valeria fingió pensar. «Parecen buenas noticias. Te ves muy contento». «¿Contento?» «Por supuesto que estoy contento», rió Iker, una risa forzada. «A partir de hoy, Valeria, tienes que llamarme señor director. He sido ascendido oficialmente». Pronunció cada palabra con énfasis. «Enhorabuena», dijo Valeria, todavía con la misma sonrisa. «Me alegro mucho por ti». «¿Solo te alegras?» Iker se acercó. La distancia entre ellos era ahora de solo un brazo. Pudo oler la tierra en la ropa de Valeria y eso le dio aún más asco. «¿Sabes cuál es mi sueldo ahora? 5.000 euros. 5.000 euros al mes. Y eso es solo el salario base, sin contar las primas y bonificaciones». Valeria asintió lentamente. «Es una bendición muy grande, Iker». «Claro que es grande. Y como ya estoy en un nivel diferente», Iker se detuvo a propósito, disfrutando del momento. «Creo que es hora de que establezcamos nuevas reglas en esta casa». Valeria esperó. Su corazón latía con fuerza, no por miedo sino por anticipación. Este era el momento que había estado esperando. «A partir de hoy», dijo Iker, señalando el pecho de Valeria con su dedo índice, «nuestras finanzas se separan. Mis 5.000 euros irán todos a mi cuenta personal. Una cuenta que manejaré yo solo». Miró a los ojos de Valeria, buscando miedo, buscando pánico. Quería ver a su esposa suplicar. «Tú encárgate de tus propias necesidades. Como mucho, te daré algo de dinero para la compra mensual. 100, 200 euros. Suficiente para ti, que solo te pasas el día en casa jugando con la tierra». Hubo un momento de silencio. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Iker todavía esperaba una reacción. Se imaginaba a Valeria llorando, gritando, acusándolo de ser injusto. Ya tenía preparadas 1.000 respuestas para silenciarla. Pero Valeria solo guardó silencio por un momento, y luego sonrió. Una sonrisa leve, casi imperceptible. «De acuerdo», dijo ella. Solo esa palabra. Iker se quedó atónito. «¿Qué? ¿Solo de acuerdo?» «Sí», Iker dijo Valeria suavemente. «Es tu dinero, al fin y al cabo. Tienes todo el derecho a administrarlo como quieras. Yo no tengo derecho a prohibírtelo». La calma de Valeria enfureció a Iker. No obtuvo la pelea que deseaba. Se sintió menospreciado. «Bien que reconozcas tu lugar», le espetó. «Ahora prepárame un baño caliente. Quiero ducharme. Y hazme un café. El café de importación que compré ayer. No uses ese café soluble barato tuyo». Con eso, Iker se dio la vuelta y caminó arrogantemente hacia el dormitorio principal.
Valeria se quedó de pie en su sitio durante unos segundos. Su sonrisa paciente se desvaneció lentamente. Sus ojos, antes serenos, ahora se volvieron fríos y afilados. Escuchó el portazo del dormitorio y luego el sonido de la ducha. Una vez que estuvo segura de que Iker estaba en la ducha, Valeria se movió. No fue a la cocina a preparar el agua ni el café. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un teléfono móvil. No el viejo teléfono con la pantalla rota que solía usar delante de Iker. Este era el último modelo de smartphone, delgado y reluciente. Sus dedos danzaron rápidamente sobre la pantalla, enviando un breve mensaje a un número guardado como equipo legal. El mensaje contenía solo 2 palabras. Esta noche. Casi al instante, llegó una respuesta. Todo listo según sus órdenes, señora. Valeria borró ambos mensajes. En una fracción de segundo, volvió a guardar el teléfono en su bolsillo. Luego caminó hacia la cocina, no para servir a su marido, sino para tomar un vaso de agua. Tenía que enfriar la cabeza. Su plan acababa de comenzar. Se miró en el reflejo de la oscura ventana de la cocina. Me aseguraré de que te arrepientas de tu codicia, Iker susurró a la oscuridad. Vas a aprender que la separación es mucho más dolorosa de lo que imaginas. Al día siguiente, el ambiente en la casa era más frío de lo habitual. Iker actuaba como si fuera un rey. Dejó deliberadamente su toalla mojada sobre la cama, derramó un poco de café en el suelo sin limpiarlo, y hablaba con un tono de orden constante. Claramente, estaba disfrutando de su nuevo poder. Valeria, por otro lado, desempeñaba su papel de esposa obediente a la perfección. Limpió la toalla, fregó el café derramado y respondió a cada orden con un «sí, Iker», sin resistencia, sin quejas. Su calma era tan perfecta que hizo que Iker se sintiera un poco inquieto, aunque no sabía por qué. Por la tarde, Valeria estaba en la cocina. Estaba cocinando para la cena, pero el aroma que flotaba no era de un plato lujoso. Estaba preparando unas lentejas con chorizo, una tortilla de patatas y un poco de pisto. Comida sencilla. Comida que le recordaba a la época antes de que Iker fuera cegado por el dinero. Iker, que acababa de terminar una larga llamada de trabajo en su despacho, por supuesto con la voz alta para que Valeria supiera que estaba ocupado, salió y olfateó el aire. «¿Qué es este olor?», preguntó, con el ceño fruncido. Se dirigió a la cocina y vio los platos sobre la mesa del comedor. Su rostro se agrió al instante. «Valeria, ¿hablas en serio? Ahora soy un director que gana 5.000 euros al mes y me sirves lentejas y tortilla». Valeria se volvió desde la olla. «¿Por qué, Iker? ¿No era esta tu comida favorita antes?» «Antes. Tú lo has dicho. Antes yo no era nadie. Ahora es diferente», espetó Iker. «Lo haces a propósito, ¿verdad? ¿Quieres humillarme? ¿No aceptas mi decisión de ayer, a que no?» «Solo cocino lo que hay en la nevera», Iker respondió Valeria con calma. «Excusas», gritó Iker. «Deberías haber ido a la compra. Comprar solomillo, salmón, ingredientes caros. Pero ¿qué clase de esposa eres? No sabes apoyar a tu marido». Antes de que Valeria pudiera responder, el timbre de la puerta sonó, estridente y exigente. Iker se enfadó aún más. «¿Y ahora quién es? ¿Has invitado a alguien en un momento como este?» «Yo no he invitado a nadie». El timbre volvió a sonar, esta vez más largo, seguido por el sonido de la risa chillona de una mujer desde fuera. Iker y Valeria se miraron. Ambos conocían esa voz. Iker se apresuró a abrir la puerta. Efectivamente, Pilar, su madre, y Noa, su hermana, estaban en la puerta con amplias sonrisas, cargando varias bolsas de la compra que estaban sospechosamente vacías, como si esperaran ser llenadas. «Iker, hijo mío». «Mi nuevo director». Pilar abrazó inmediatamente a su hijo, besándole ambas mejillas exageradamente. «Felicidades, hijo. Estoy tan orgullosa de ti». «Sí, hermanito, felicidades», intervino Noa, sus ojos escudriñando el interior de la casa, evaluando los muebles. «Vaya, parece que después de esto podremos irnos de vacaciones a las Maldivas, ¿eh?» Iker sonrió ampliamente, su ego inflado al máximo. Se olvidó por un momento de las lentejas y la tortilla. «Ah, mamá Noa, ¿qué cosas decís? Venga, pasad. ¿Por qué no avisasteis de que veníais?» «Es una sorpresa», dijo Pilar mientras entraba pavoneándose, entregándole sus bolsas a Valeria, que acababa de llegar detrás de Iker. «Toma, llévalas, pesan». Valeria cogió las bolsas sin decir una palabra. «Vaya, qué oportunas. ¿Estáis a punto de cenar?» Pilar se dirigió directamente a la mesa del comedor sin ser invitada. Noa la siguió. El rostro de Iker palideció al ver a su madre acercarse a la mesa. Era demasiado tarde. Pilar levantó la tapa de la fuente. Sus ojos se abrieron como platos. Se hizo el silencio. «¿Pero qué es esto?», gritó Pilar, su voz subiendo varias octavas. «Lentejas, tortilla de patatas. Valeria, ¿cuál es tu intención?
¿Quieres envenenar a mi hijo? ¿Lo haces a propósito? Tu marido acaba de ser ascendido, con un sueldo de 5.000 euros. ¿Y le das de comer esto? Noah se unió al ataque. Madre mía, Valeria, esto es pasarse. Iker es ahora una persona importante. Debería estar comiendo un buen chuletón, o al menos pedir una cena de un restaurante con estrella Michelin. Esto es comida de obreros. Iker, muerto de vergüenza, se sintió acorralado. Necesitaba un chivo expiatorio, y solo había una persona en la habitación. Valeria, bramó señalando a su esposa. Realmente me estás avergonzando. Ya te lo he dicho antes. Lo ha hecho a propósito, mamá. No le gusta que me hayan ascendido. Está celosa. Pilar miró a Valeria con los ojos desorbitados. Desagradecida. No tienes gratitud por tener un marido de éxito. Deberías darte cuenta de tu lugar. ¿Quién eres tú? Sin Iker, no eres nadie. Deberías servirle como a un rey. No añadió. Sí, cuñada. Antes, cuando el sueldo de Iker era normal, tu estilo era normal. Ahora que Iker tiene éxito, deberías adaptarte. Arréglate, ponte guapa, cocina bien. Pero esto, huele a ajo y a frito por todas partes. Me duele la cabeza. Los tres, Iker, Pilar y Noah, ahora rodeaban a Valeria, juzgándola, insultándola y culpándola. Valeria simplemente se quedó quieta en medio de ellos. Inclinó la cabeza por un momento. Pero si alguien hubiera mirado de cerca, habría visto una pequeña vibración en sus hombros. No era el temblor del llanto, era el temblor de una risa contenida. Levantó la cara y, por primera vez esa noche, sonrió. Una sonrisa tranquila y llena de confianza. Oh, disculpad, dijo. Su voz era clara y nítida, cortando todas las humillaciones. Estáis equivocados. Los tres se detuvieron, sorprendidos por su reacción. Esta comida no es para vosotros, continuó Valeria. Iker frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Las lentejas, la tortilla y el pisto. Valeria señaló la mesa del comedor. Son para mí. A mí me apetecía comer esto. Pilar la miró fijamente. Entonces, ¿qué comemos nosotros? ¿Nos estás echando de forma sutil, eh? Por supuesto que no, Pilar dijo Valeria suavemente. Miró el reloj de la pared de la cocina. Habían pasado exactamente 15 minutos desde su llegada, según lo programado. Vuestra comida, Valeria sonrió de nuevo. Esta vez más ampliamente está en camino. Justo cuando terminó de decir esa frase, el timbre de la puerta sonó ding dong, un sonido firme y profesional muy diferente al de antes. Valeria miró los tres rostros confusos que tenía delante. Ahí está, dijo. Adelante, Iker. Han llegado tus invitados. Pero Iker no se movió. Él, Pilar y Noah solo miraban a Valeria, confundidos. ¿Invitados? ¿Qué otros invitados? Valeria suspiró. De acuerdo, abriré yo. Pasó entre los tres y se dirigió a la puerta principal. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino porque el acto principal estaba a punto de comenzar. Los pasos de Valeria se sentían ligeros mientras caminaba desde el comedor hacia la puerta principal. Detrás de ella, un silencio tenso se había apoderado de Iker, Pilar y Noah. Estaban congelados en su sitio, tres estatuas de confusión. Sus insultos sobre las lentejas y la tortilla ahora parecían ridículos, suspendidos en el aire, olvidados. Todos los ojos estaban fijos en la robusta puerta de roble, como si la respuesta a todo el universo estuviera detrás de ella. Valeria giró la llave. La puerta se abrió sin hacer ruido. Afuera, bajo la tenue luz del porche, no había un repartidor de comida. Había tres hombres. El del centro era el más llamativo. Era alto, de unos 40 y tantos años, con un aura de autoridad incuestionable. Llevaba un traje a medida de color gris marengo que probablemente costaba el equivalente a 3 meses del sueldo de Iker. Unas gafas de montura fina descansaban sobre su nariz, y su cabello, con canas en las sienes, estaba perfectamente peinado. Miró a Valeria no con la amabilidad de un invitado, sino con el profundo respeto de un profesional. A cada lado, dos hombres más jóvenes, vestidos de manera similar, sostenían sendos maletines de aluminio idénticos. Los maletines brillaban bajo la luz, parecían pesados e importantes. «Buenas noches». «Señora Valeria», dijo el hombre del centro. Su voz era grave, tranquila y entrenada. Cada sílaba pronunciada con precisión. Dentro, Noah fue la primera en reaccionar. «¿Quiénes son?», le susurró a Pilar. «No son repartidores. Amigos de Valeria, parecen importantes». «Shh, cállate. Vamos a ver si se Pilar». Iker, por otro lado, comenzó a sentirse incómodo. Algo iba mal, muy mal. Esto ya no era sobre la cena. Sintió que su aura de poder como nuevo director se desvanecía de repente. «Buenas noches, señor Héctor. Por favor, entren».
Llegan puntuales, dijo Valeria, sonriendo levemente. El hombre, el señor Héctor, asintió una vez. Él y sus dos asistentes cruzaron el umbral. No se quitaron los zapatos, porque sus zapatos ya estaban impecablemente lustrados. Sus pasos eran firmes y rítmicos sobre el caro suelo de mármol. Los tres caminaron directamente, pasando por delante de Iker, Pilar y Noah como si fueran muebles invisibles. Se detuvieron en medio del salón, frente a la mesa del comedor donde se encontraba la sencilla cena de Valeria. Iker sintió que la sangre le hervía. Ignorado. Le habían ignorado en su propia casa. «Un momento», gritó Iker, su voz rebotando en las altas paredes. «¿Quiénes son estos, Valeria? ¿A quién has invitado a esta casa sin mi permiso?» Pilar y Noah se sobresaltaron por el estallido de Iker, pero asintieron de acuerdo de inmediato. «Sí, qué falta de respeto», añadió Pilar, «entrar en casa de otros sin permiso». El señor Héctor ni siquiera se giró hacia Iker. Sus ojos permanecieron fijos en Valeria, esperando instrucciones. Valeria miró a su marido. La calma en su rostro enfureció aún más a Iker. «Iker, te presento al señor Héctor. Tiene un asunto importante esta noche». «¿Qué asunto importante?», exigió Iker. «Estoy cenando con mi familia. Si tienen asuntos, que vuelvan mañana a través de mi secretaria». Intentó usar su nuevo estatus, pero sonó hueco incluso para sus propios oídos. El señor Héctor finalmente se giró, no hacia Iker, sino hacia Pilar y Noah. Su mirada era fría, analítica. Luego se volvió hacia la mesa del comedor. «Lentejas con chorizo», murmuró en voz baja, más para sí mismo. Hacía mucho que no las veía. Luego se giró para encarar a Iker. Lo examinó de la cabeza a los pies. Vio el traje nuevo de Iker, su reloj de lujo. Una expresión casi imperceptible, como de diversión, cruzó su rostro antes de volver a ser neutra. «Buenas noches, señor». El señor Héctor hizo una pausa, como si hubiera olvidado el nombre de Iker. Iker espetó él. «Soy Iker, el dueño de esta casa». «Ah, señor Iker», dijo el señor Héctor, su voz siempre tranquila, en absoluto intimidada. «Soy Héctor, y estos son mis dos asistentes. Disculpe que interrumpamos su cena de lentejas». La sutil puya dio en el blanco. El rostro de Iker se puso rojo de ira. «¿Qué insinúa? Si no tienen nada importante que hacer, por favor, salgan». «He dicho que salgan». «Oh, el asunto es muy importante, señor», respondió el señor Héctor. Hizo una pequeña señal. Uno de sus asistentes colocó el maletín de aluminio sobre la mesa de centro y lo abrió con un satisfactorio clic. No contenía comida. Estaba lleno de gruesos montones de documentos. «Valeria». Iker se volvió ahora hacia su esposa, su tono amenazante. «¿Qué es esto? ¿A qué juego estás jugando? Quieres avergonzarme delante de mi madre y de Noah, ¿verdad? No aceptas que separemos las finanzas». «Todo lo contrario», Iker respondió Valeria suavemente. «Estoy muy de acuerdo con tu decisión. De hecho, quiero hacerla oficial». La confusión se apoderó de Iker. «¿Oficial?». El señor Héctor tomó la palabra. «Exactamente». La señora Valeria ya anticipaba esto. Se acercó a Iker. Su aura de poder era tan densa que Iker retrocedió un paso inconscientemente. «Usted dijo que estaba cenando con sus invitados», dijo el señor Héctor. Su voz ahora resonaba en la habitación repentinamente silenciosa. «También dijo que esta es su casa». «Por supuesto que es mi casa», bramó Iker. En ese caso, el señor Héctor se detuvo a 1 metro exacto de Iker. Lo miró directamente a los ojos. «Se sorprenderá mucho con el propósito de nuestra visita». Iker tragó saliva. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué queréis?» El señor Héctor sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. «Lo siento, señor Iker», dijo con voz alta y clara, asegurándose de que todos en la habitación pudieran oír, incluidas Pilar y Noah, que ahora estaban petrificadas de miedo. «Estamos aquí por orden de la propietaria legítima de esta casa, la señora Valeria». Hizo una pausa de una fracción de segundo, dejando que la tensión alcanzara su punto máximo, para iniciar el proceso de embargo de los bienes a su nombre. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una densa nube de tormenta. Embargo de los bienes a su nombre. El silencio que siguió fue tan total, tan absoluto, que el tic-tac del reloj de pared del despacho sonaba como el golpe de un tambor. Luego, el silencio se rompió, roto por una voz, seguida de otra. «Ah», fue el grito de Pilar. No un grito de ira, sino un grito histérico, agudo, lleno de incredulidad y horror. Sus manos se agarraron el pecho, sus ojos desorbitados mirando al señor Héctor, luego a Valeria. Embargo, la segunda voz vino de Iker. Fue más bien el gruñido de un animal herido. Sus ojos estaban inyectados en sangre, mirando a Valeria con puro odio. «¿Qué significa esto, Valeria? Esta es mi casa, la casa que yo compré. Esta es locha». Noah, por su parte,
Solo pudo taparse la boca con ambas manos. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba pálido como el papel. Su sueño de las Maldivas acababa de convertirse en una pesadilla en una casa que no era suya. Maldita seas. Pilar, habiendo recuperado la voz, se lanzó hacia adelante, apuntando con el dedo a la cara de Valeria. ¿Quieres robarle las propiedades a mi hijo, Serpiente desagradecida. Después de que Iker te diera una buena vida, ¿ahora quieres robarlo todo? Intentó abalanzarse sobre Valeria, pero uno de los asistentes del señor Héctor se movió con una velocidad sorprendente. No tocó a Pilar, pero simplemente se interpuso entre Valeria y su suegra, un muro humano silencioso pero firme. Pilar se vio obligada a detenerse. ¿Las propiedades de su hijo? La voz tranquila del señor Héctor cortó los aullidos de Pilar. No se inmutó en absoluto por el caos. Se acercó al maletín abierto y sacó una gruesa carpeta azul. Señor Iker llamó. Iker, que todavía jadeaba de ira, lo miró con una mirada asesina. Usted dijo que esta es su casa. Por supuesto, rugió Iker. Yo firmé la hipoteca. Yo pago las cuotas. ¿De verdad? El señor Héctor sonrió levemente. Debe de recordarlo mal. Abrió la carpeta. Escritura de propiedad número 2457. Sobre el terreno y la edificación en esta ubicación. Superficie del terreno, 600 cuadrado metro. Superficie construida, 450 cuadrado metro. Levantó un documento original, mostrándolo en dirección a Iker, a nombre de Valeria Campos. Iker quedó atónito. Imposible. Eso es falso. Has falsificado documentos. El señor Héctor se rió entre dientes. Señor Iker, este documento fue emitido por el registro de la propiedad. Por favor, compruébelo y mire la fecha de emisión. 3 meses antes de que usted y la señora Valeria se casaran. El mundo de Iker comenzó a girar. ¿Antes de casarse? Exacto, dijo el señor Héctor. Esta casa fue comprada al contado por la señora Valeria, mucho antes de que ella le conociera. Usted no firmó ninguna hipoteca. Usted no ha pagado ninguna cuota. Usted, señor Iker, simplemente vivía aquí de prestado. Esa última frase, vivía aquí de prestado, golpeó a Iker más fuerte que cualquier bofetada. No puede ser, susurró Iker. Miró a Valeria. Valeria, diles que no es verdad. Tú dijiste que esta era la casa que compramos juntos. Valeria finalmente habló. Su voz seguía siendo suave, pero ahora tenía un tono frío y penetrante. Yo nunca dije eso, Iker. Fuiste tú quien lo asumió. Fuiste tú quien siempre se jactó ante todo el mundo de que habías comprado esta casa. Yo simplemente nunca te corregí. Pero los coches, gritó Iker, buscando algo a lo que aferrarse. Mi deportivo. Yo lo elegí. Yo lo pagué. El señor Héctor, como si lo hubiera anticipado, cogió una segunda carpeta de su asistente. Una carpeta roja. Se refiere al deportivo de lujo con matrícula 1234 BCF y al SUV que está en el garaje, ¿verdad? Ambos fueron comprados al contado, y tanto el permiso de circulación como la factura de compra, el señor Héctor levantó otros documentos. También están a nombre de la señora Valeria. Incluso añadió el señor Héctor. El impuesto de circulación anual se paga desde la cuenta personal de la señora Valeria. Usted solo los conduce, señor. ¿Y estos muebles?, gritó Pilar, empezando a entrar en pánico. Este sofá de diseño, esa televisión enorme, todo eso lo compró Iker. El señor Héctor suspiró, como si estuviera cansado de lidiar con su ignorancia. Señora Pilar, con todo el respeto, todas las facturas de compra de los muebles de lujo de esta casa, desde los cubiertos de plata hasta el colchón del dormitorio principal, fueron pagadas en su totalidad con la tarjeta de crédito a nombre de la señora Valeria. El silencio volvió a caer. Pero esta vez no era un silencio tenso, era el silencio de la muerte de un ego, de la arrogancia y de la codicia. Iker se desplomó en el sofá de diseño que resultó no ser suyo. Miró el suelo de mármol que tampoco era suyo. Jadeaba. Su vida de los últimos 5 años, su sueldo, su ascenso, todo parecía una farsa. Miró a Valeria, su esposa con velo, a la que siempre había considerado tonta, sumisa y solo buena para jugar con la tierra. Ese rostro ahora parecía tan extraño, tan poderoso. ¿Por qué?, susurró Iker. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué has hecho esto? Valeria lo miró. Tú empezaste, Iker. Anoche dijiste que nuestras finanzas se separaban. Yo solo he cumplido tu deseo. Iker negó con la cabeza, todavía tratando de encontrar una escapatoria. Pero yo también tengo dinero. Yo trabajo. Yo te mantenía. Mi dinero. Usé mi dinero para reformar esta casa. Para mantener todo esto. El señor Héctor sonrió de nuevo. Su sonrisa se hizo más amplia. Ah, habla de dinero, señor Iker.
Hizo otra señal. Su otro asistente se adelantó. El segundo maletín fue abierto. Me alegra que mencione ese tema, dijo el señor Héctor. No sacó otra carpeta. Sacó una sola hoja de papel. Solo una. Tiene razón. Usted sí gastó dinero, pero no en esta casa. El señor Héctor caminó lentamente hacia Iker, que estaba sentado, y le puso el papel delante de la cara. Esta es la factura de su deuda personal con la señora Valeria. Iker miró el papel con los ojos vidriosos. Vio la cifra en la línea inferior. Y continuó el señor Héctor. Su voz ahora sonando como la sentencia de un juez es el desglose. El coste de la reforma de la casa de sus padres en el pueblo. El capital para los negocios de Noah que fracasaron 3 veces. El coste de su estilo de vida. Tarjetas de crédito adicionales, relojes de lujo y todos los clubes nocturnos que visitaba en secreto. El señor Héctor se inclinó, mirando a Iker directamente a los ojos. Su deuda total con su esposa, señor Iker, asciende a 200.000 euros. 200.000 euros. La cifra resonó en los oídos de Iker como la campana de una iglesia tocando justo a su lado. 200.000 euros. Era una cifra que ni siquiera podía imaginar. Su nuevo sueldo era de 5.000 euros. Necesitaría años para reunir tanto dinero, y eso si no comía ni bebía. ¿Deuda? Finalmente habló Iker. Su voz era ronca, casi un susurro. Yo nunca firmé ningún reconocimiento de deuda. Nunca te pedí dinero prestado, Valeria. Esto es una trampa. Todo esto es una trampa. ¿Una trampa? El señor Héctor levantó una ceja. Señor Iker, ¿acaso la señora Valeria tenía que pedirle que firmara algo para pagar la reforma integral de la casa de su madre en el pueblo? Pilar, que había estado histérica, se quedó callada de repente, mirando al señor Héctor con recelo. Hace 3 años, continuó el señor Héctor, su voz tranquila ahora sonando como un veredicto. Cogió la primera hoja del desglose. Reforma integral de la casa de la señora Pilar en el pueblo. Usted le dijo a la señora Valeria que era un regalo de un hijo devoto. Le dijo a su madre que era dinero ganado con su duro trabajo. Pero la realidad, el señor Héctor giró el papel hacia Iker, es esta transferencia de 50.000 euros desde la cuenta de la señora Valeria a la cuenta del constructor. ¿Lo recuerda, señor? El constructor que usted mismo eligió. El rostro de Iker se volvió ceniciento. Lo recordaba. Recordaba perfectamente cómo había hinchado el pecho delante de los vecinos del pueblo, diciendo que él había reconstruido el palacio para su madre. Luego, el señor Héctor se dirigió a Noah. Noah, que se había estado escondiendo detrás de su madre, empezó a temblar. Señorita Noah, seguro que recuerda que hace 2 años y medio quería abrir una boutique de moda, dijo el señor Héctor, leyendo el documento. Capital inicial, 20.000 euros. Fracasó en 6 meses. Luego quiso abrir una cafetería moderna. Capital adicional, 30.000 euros. Fracasó de nuevo en 1 año. Y luego quiso ser influencer de viajes. Coste de billetes, hoteles y equipo, 15.000 euros. Usted les dijo a todos que era una inversión de su exitoso hermano. El señor Héctor miró a Noah. Un total de 65.000 euros. Todo transferido desde la cuenta de la señora Valeria. Aquí levantó una copia de los extractos bancarios, están las pruebas de las transferencias, con el concepto capital para Noah y apoyo de cuñada. Pilar y Noah se quedaron mudas. Sus rostros, antes arrogantes, ahora estaban llenos de miedo. Se dieron cuenta de que no solo eran invitadas aquí, eran cómplices. Y usted, señor Iker, el señor Héctor volvió a centrarse en su presa principal, los 85.000 euros restantes. ¿Quiere que se los detalle? Iker no respondió. Solo miraba el frío suelo de mármol. Muy bien, detallémoslo, dijo el señor Héctor. La membresía del club de golf de élite, que dijo que pagaba la empresa. No, la pagó la señora Valeria. El reloj de lujo que lleva ahora, que dijo que era un bonus de su jefe. No, lo compró la señora Valeria. Sin mencionar las facturas de los clubes nocturnos, las bebidas caras y las cuentas de sus amigos allí. ¿Basta?, gritó Iker con las orejas rojas. Cada vez que llegaba a casa a las 3 de la mañana, decía que estaba trabajando hasta tarde en un proyecto. En realidad estaba gastando el dinero de su esposa. Su esposa lo sabía. Recibía todas las facturas, y ella las pagaba todas para que su buen nombre, el del director Iker, se mantuviera intacto, concluyó el señor Héctor. El silencio que siguió fue más asfixiante que antes. Iker, Pilar y Noah ahora entendían que no era un simple embargo. Era el desmantelamiento total de su red de mentiras. Iker levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia y confusión. Miró a Valeria, la mujer que ahora le parecía tan extraña. ¿De dónde?, susurró Iker. ¿De dónde sacaste tanto dinero, Valeria?
Tú eres la amante de algún viejo rico. Fue el último insulto que pudo lanzar, la acusación más desesperada. Pilar, al oír eso, pareció recuperar fuerzas. Claro, eso es. Una mujer decente no podría tener tanto dinero. Has estado jugando sucio a espaldas de mi hijo, ¿verdad? Valeria, que hasta ahora solo había observado en silencio, dio un paso adelante. Ya no se escondía detrás del señor Héctor. Ahora estaba al frente, mirando directamente a los ojos de Iker. Su sencillo velo ahora parecía una corona. ¿Que he jugado sucio?, repitió Valeria, su voz tranquila, pero con una fuerza que Iker nunca antes había oído. ¿Que soy la amante de un viejo rico? Se rió, una risa suave, seca y llena de ironía. Ay, Iker. Durante los 5 años que hemos estado casados, ¿alguna vez me preguntaste quién era yo realmente? Tú eres Valeria, mi esposa, dijo Iker confundido. Soy Valeria, cierto. Pero, ¿alguna vez preguntaste quiénes eran mis padres? ¿Alguna vez preguntaste a qué me dedicaba antes de casarme contigo? ¿Alguna vez preguntaste qué había en mi portátil, el que abría cada medianoche y que tú creías que usaba para ver series? Iker no pudo responder. Nunca había preguntado, nunca le había importado. Para él, Valeria era solo una mujer que conoció en un evento. Parecía inocente, sumisa y perfecta para ser una esposa florero. Asumiste que venía de una familia normal, para poder menospreciarme, dijo Valeria. Asumiste que era tonta, para poder mentirme. Asumiste que no tenía nada, para poder pisotearme. La realidad, Iker, Valeria respiró hondo, es que soy inversora. Mucho antes de conocerte, empecé a construir mi cartera de inversiones. Inmuebles, acciones, startups, soy lo que la gente llama una angel investor. El señor Héctor asintió. La señora Valeria es una de las inversoras más respetadas en su círculo. Simplemente eligió mantener un perfil bajo. Esta casa, Valeria señaló a su alrededor, no es nada. Es solo uno de mis activos más pequeños. Un activo que preparé deliberadamente para nuestro hogar. No te creo, Iker negó con la cabeza. No necesitas creerme. El señor Héctor tiene las pruebas. Valeria miró a su marido con una expresión difícil de descifrar. Había decepción, pero ya no había amor. Solo quería una vida normal, Iker. Estaba cansada del mundo de los negocios. Quería un marido sincero. Quería construir una familia. Por eso te elegí. Pensé que tu sencillez de entonces era sinceridad. Te di todo. Te di una casa. Te di coches. Te di un estilo de vida que ni siquiera podías soñar. Y nunca pedí nada a cambio. Solo te pedí que fueras fiel y honesto. ¿Pero qué hiciste? Cuanto más te daba, más codicioso te volvías. Cuanto más callaba, más poderoso te sentías. Trajiste a tu familia para que me insultara en mi propia casa. Usaste mi dinero para financiar la pereza de tu hermana. Usaste mi dinero para reformar la casa de tu madre y luego mentiste diciendo que era fruto de tu trabajo. Y anoche, los ojos de Valeria se afilaron, fue la gota que colmó el vaso. Tú, con tu nuevo sueldo de 5.000 euros, te sentiste el rey del mundo. Sentiste que ya no me necesitabas. Y dijiste arrogantemente, nuestras finanzas se separan. Pues bien, Iker. Te concedo tu deseo. Iker tragó saliva. Valeria, yo, lo siento. Cometí un error, estaba ciego. Es demasiado tarde, lo cortó Valeria. Tú tomaste tu decisión, y yo he tomado la mía. Ahora, continuó Valeria. Una sonrisa cínica que Iker nunca había visto se dibujó en sus labios. Estás tan orgulloso de tu ascenso, ¿verdad? 5.000 euros al mes. Te sientes en la cima del mundo. Iker guardó silencio. Nunca te preguntaste, susurró Valeria acercándose, ¿en qué empresa trabajas? ¿Y quién es su cliente más grande? ¿El que acaba de salvar a tu empresa de la quiebra? Confusión. Era la única expresión que quedaba en el rostro de Iker. La pregunta de Valeria le parecía irrelevante. ¿Qué tenía que ver su ascenso con este problema doméstico? ¿Qué tenía que ver con una deuda de 200.000 euros? ¿Qué quieres decir?, preguntó Iker, su voz débil. ¿Qué cliente? No cambies de tema, Valeria. Eso no tiene nada que ver contigo. Oh, tiene mucho que ver conmigo, Iker. Esta vez, fue el señor Héctor quien dio un paso adelante de nuevo. Parecía disfrutar de su papel de portador de malas noticias. Miró a Iker con la expresión de un profesor ante el alumno más tonto de la clase. Señor Iker, comenzó el señor Héctor, con tono formal. Usted trabaja en Constructora Sol y Acero, S.A., ¿correcto? Iker asintió, dubitativo. Sí, por supuesto. La mejor constructora de la ciudad. Intentó reunir los restos de su orgullo. ¿La mejor? El señor Héctor se rió entre dientes. La mejor empresa, que hace 6 meses estaba al borde de la quiebra. La empresa cuyos 3 grandes proyectos estaban paralizados por mala gestión.
La empresa que llevaba 2 meses sin poder pagar los sueldos de los empleados de nivel básico antes de que todo se cubriera con un préstamo de emergencia. El rostro de Iker se volvió blanco como la tiza. Eso era un secreto de empresa. Información que solo conocía la alta dirección. ¿Cómo? ¿Cómo podían saberlo Valeria y su abogado? Seguro que lo sabe, continuó el señor Héctor, sin darle a Iker tiempo para respirar. Todo su consejo de administración estaba desesperado. Estaban listos para vender activos y liquidar la empresa hasta que ocurrió un milagro. La semana pasada, Iker contuvo la respiración. Sabía exactamente lo que había pasado la semana pasada. Un holding gigantesco, dijo el señor Héctor. Un grupo inversor cuyo nombre es muy respetado en el sudeste asiático. Apareció de repente. No solo compraron la deuda de su empresa, sino que inyectaron capital fresco. Les dieron un nuevo proyecto de un valor fantástico. Noah y Pilar solo miraban, sin entender hacia dónde iba la conversación. Pero Iker entendía. Él estuvo en esa sala durante la presentación. Un proyecto de 500 millones de euros, siseó el señor Héctor. El proyecto de construcción de uso mixto más grande de la capital. Un contrato exclusivo de 10 años para constructora Sol y Acero. ¿Verdad, señor Iker? Iker asintió rígidamente. Y debido a su dedicación y lealtad durante todos estos años, el señor Héctor hizo comillas en el aire. De repente fue ascendido de supervisor de obra a director de proyectos. No un director cualquiera, sino el director de proyectos específico para gestionar a este nuevo y muy importante cliente, con un fantástico sueldo de 5.000 euros al mes. Fue una coincidencia, susurró Iker. Mi director dijo que mi rendimiento era el mejor. ¿Tu rendimiento?, dijo Valeria, rompiendo la ilusión de su marido. Tu rendimiento era mediocre, Iker, incluso por debajo de la media. Tus informes siempre llegaban tarde. Pasabas más tiempo en el club de golf que en la obra. ¿Cómo lo sabes?, gritó Iker. Porque dijo Valeria con calma, la empresa que te salvó, ese holding gigantesco, tiene un nombre. Iker esperó, aterrorizado. Se llama Grupo Asies, dijo Valeria. Iker frunció el ceño. Grupo Asies. Nunca había oído ese nombre. Quizás no conozcas el nombre Grupo Asies, dijo Valeria. Es solo el nombre de la empresa matriz. Miró al señor Héctor. El señor Héctor sonrió. Se inclinó ligeramente hacia Valeria, y luego se giró hacia Iker. Señor Iker, señora Pilar, señorita Noah, permítanme presentarles. Extendió su mano hacia la mujer con el sencillo velo que estaba de pie en medio de la habitación. Ante ustedes se encuentra la señora Valeria Campos, fundadora, propietaria única y CEO de Grupo Asies. Si una bomba nuclear hubiera estallado en esa sala, el efecto no habría sido más devastador. Pilar se tambaleó hacia atrás y cayó sentada al suelo. Sus ojos estaban desorbitados, su boca abierta, pero no salía ningún sonido. Noah soltó un grito ahogado. No puede ser. Se aferró al brazo de su madre, su cuerpo temblando violentamente. Acababa de darse cuenta de que no solo le debía dinero a su cuñada, le debía 60 y 5.000 euros a un aseo. Y Iker no cayó, no gritó, simplemente se quedó petrificado. Toda la sangre pareció drenarse de su rostro. Director, sueldo de 5.000 euros. Esposa inversora, deuda de 200.000 euros. CEO de Grupo Asies. Todas las piezas del desconcertante rompecabezas se unieron en su cerebro, formando una imagen tan aterradora, tan humillante. Entonces, tartamudeó Iker, mi ascenso. Tu ascenso, dijo Valeria. Su voz fría y sin emociones no fue por tu rendimiento. Tu ascenso fue una condición mía. Cuando acepté adquirir constructora Sol y Acero, puse una pequeña condición al consejo de administración. Valeria continuó, como si estuviera contando un cuento. Dije, quiero que mi marido Iker sea ascendido. Dadle el puesto más alto que podáis darle. Dadle el sueldo más grande que pueda soñar. Iker la miró, sin entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Valeria sonrió, la sonrisa más dolorosa que Iker había visto jamás. Esa fue mi última prueba para ti, Iker. Te di lujo, no lo apreciaste, te di lealtad, la traicionaste, te di amor, lo pisoteaste. Así que decidí darte una última cosa. Algo que sabía que era lo que más deseabas en el mundo. Poder, dinero, estatus. Quería ver, susurró Valeria, sus ojos perforando a Iker, ¿qué harías con todo eso? Quería saber si después de conseguir ese sueldo de 5.000 euros, volverías a casa, me abrazarías, me darías las gracias y dirías, Valeria, lo hemos conseguido. Gracias por acompañarme desde cero. Las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Valeria, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una ira largamente reprimida. O continuó, si volverías a casa, me despreciarías, me menospreciarías y dirías, a partir de hoy,
Todo mi sueldo irá a mi propia cuenta. Nuestras finanzas se separan. Iker no podía respirar. Elegiste la segunda opción, Iker, concluyó Valeria. Elegiste separar tus finanzas de la mujer que acababa de proporcionártelas. Fracasaste, Iker. Fracasaste en tu última prueba. Un silencio total llenó la habitación. Pilar se había desmayado en el suelo. Noah lloraba en silencio. Iker permanecía de pie como un muerto viviente. Y en medio de ese silencio mortal, un sonido lo rompió todo. El timbre de un teléfono móvil. Ring, ring, ring. Todos los ojos, excepto los de la desmayada Pilar, se volvieron hacia la mesa de centro. El móvil de Iker vibraba violentamente. En su pantalla iluminada, un nombre parpadeaba con una luz aterradora. Director general. Iker miró el teléfono como si viera una cobra. Sabía que no era una llamada para felicitarle. Era una llamada de ejecución. El señor Héctor miró el teléfono y luego sonrió levemente a Valeria. Dijo, parece que la noticia se ha extendido. El teléfono seguía vibrando sobre la mesa de centro. Su vibración contra la superficie de cristal producía un sonido más penetrante que el propio timbre. Director general. El nombre parpadeaba, emitiendo una luz azul aterradora en la habitación repentinamente silenciosa. Iker miró ese nombre como si estuviera mirando la cabeza de una cobra lista para atacar. El mundo a su alrededor se había derrumbado en cuestión de minutos. La esposa que consideraba tonta resultó ser un aseo. La casa de la que se enorgullecía era solo un lugar donde vivía de prestado. El sueldo de 5.000 euros del que se jactaba era en realidad una prueba. Y él había fracasado estrepitosamente. Ahora, el director llamaba, justo después de que el señor Héctor, jefe del equipo legal de Grupo Oasis, apareciera en su salón. Iker sabía que no era una llamada para felicitarle por su ascenso. Contesta, Iker, susurró Noah con la voz temblorosa. Le dio un codazo a Iker. Contesta, hermano. Quizás ¿qué? Ya no había esperanza. Pilar seguía tirada en el suelo, desmayada, y quizás era lo mejor que le podía haber pasado esa noche. Al menos no tenía que presenciar la destrucción total de su hijo. El señor Héctor y sus dos asistentes simplemente observaban en silencio. Valeria también estaba en silencio, su rostro tranquilo, como si estuviera viendo un drama cuyo final ya conocía. Con una mano que temblaba violentamente, tanto que apenas podía controlarla, Iker extendió el brazo. Presionó la pantalla incorrectamente 2 veces antes de finalmente deslizar el icono verde. Se llevó el teléfono a la oreja. Sí, señor. Su voz se quebró. Parecía más el chillido de un ratón que el rugido de un director. Hubo un silencio de una fracción de segundo. Luego, Iker, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Estás loco? La voz al otro lado no sonaba como la de un director general autoritario. Era el grito de pánico de un hombre aterrorizado. Su voz era tan fuerte, tan estridente, que incluso Noah y el señor Héctor podían oírla claramente en la silenciosa habitación. «Sí, señor», tartamudeó Iker. «Estoy en casa, señor. ¿Pasa algo?» Todavía intentaba, por reflejo, actuar con normalidad. «¿En casa? ¿Dices? ¿A qué casa te refieres, Iker?» El director sonaba como si fuera a sufrir un ataque al corazón. El equipo legal de Grupo Oasis, el equipo legal de la señora Valeria, acaban de enviar un correo electrónico de emergencia a todo el consejo de administración, a todos los accionistas. ¿Qué les has hecho a la señora Valeria, Iker? Dime qué les has hecho. Iker tragó saliva. Su mirada se desvió del teléfono al señor Héctor, y luego a Valeria. ¿El equipo legal?, susurró. Valeria dio un paso adelante. Así es, Iker dijo, su voz tranquila cortando los gritos del director. Parece que no conoces bien al señor Héctor. Iker miró al señor Héctor con horror. ¿Crees?, continuó Valeria, que el señor Héctor vino aquí solo para cobrar una deuda de 200.000 euros. El señor Héctor sonrió levemente. Señor Iker, cuando usted declaró tan arrogantemente la separación de bienes anoche en este mismo comedor, olvidó un detalle. Esta casa, el señor Héctor movió la mano, señalando las esquinas de la habitación, está equipada con el sistema de seguridad más avanzado. Por supuesto, para proteger los valiosos activos de la señora Valeria, incluyendo un sistema de grabación de audio y vídeo en todas las áreas comunes. El rostro de Iker perdió los últimos restos de color. ¿Grabación? La grabación de audio de anoche es nítida. Señor Iker, dijo el señor Héctor. Podemos escuchar cada palabra claramente. A partir de hoy, todo mi sueldo irá a mi propia cuenta. Tú encárgate de tus propias necesidades con el dinero de la compra. Tu trabajo es solo estar en casa jugando con la tierra. Y mi parte favorita, bien que reconozcas tu lugar. Al teléfono, el director seguía gritando. Iker, ¿sabes quién es la señora Valeria?
¿Es nuestra dueña? Ella compró la empresa. Ella te dio ese sueldo. Y tú la humillaste. La trataste como... Las palabras del director se interrumpieron. Valeria, con un movimiento tranquilo, le quitó el teléfono de la mano a Iker, que ya no tenía fuerzas. Iker ni siquiera intentó detenerla. Valeria se llevó el teléfono a la oreja. Buenas noches, señor director, dijo, su voz clara y fría. Soy Valeria. Disculpe la interrupción. La reacción al otro lado fue instantánea. Los gritos cesaron. Se oyó un ahogo, seguido de una tos nerviosa. Sé señora. Señora Valeria. Dios mío, señora. Discúlpeme, señora. No tenía ni idea. Ninguno de nosotros lo sabía. No sabía que este hombre era su marido. Si lo hubiéramos sabido, jamás. Tranquilo, señor director, lo cortó Valeria, su tono poco amistoso. Usted no ha hecho nada malo. Fui yo quien pidió que mi identidad se mantuviera en secreto, incluso para mi propio marido. Solo estaba llevando a cabo un pequeño experimento. ¿Un experimento, señora? Sí, y los resultados ya están aquí. Valeria miró a Iker, que ahora temblaba incontrolablemente. Señor director, solo quiero confirmar una cosa. Lo que sea, señora. Lo que sea. Dígame. Quiero confirmar, dijo Valeria, que la basura debe ser retirada de la empresa de inmediato. Hubo un breve silencio mientras el director procesaba esas palabras. La basura se refiere a... ¿Iker? Por supuesto, señora. Por supuesto. Ahora mismo, señora. Ya no forma parte de esta empresa. Está despedido. Despedido. Yo no le he pedido que lo despida, señor director, dijo Valeria suavemente. El director volvió a confundirse. Oh, de acuerdo, señora. Entonces, ¿qué hacemos, señora? Haremos lo que sea. Despedirlo es demasiado fácil, dijo Valeria. Podría encontrar trabajo en otro sitio. No quiero eso. Le pido, continuó Valeria, su voz ahora bajando a un susurro mortal, que se asegure de que nunca más vuelva a trabajar. Ni en su empresa, ni en sus filiales, ni en ninguna empresa del sector de la construcción que sea socia de Grupo Asies. Valeria hizo una pausa, dejando que la amenaza calara hondo. Y como usted sabe, señor director, nosotros somos socios de todas las empresas importantes del sector. Al otro lado se oyó una inspiración brusca. El director sabía exactamente lo que eso significaba. Grupo Asies no solo había adquirido Constructora Sol y Acero. Controlaban la cadena de suministro, los proveedores, los subcontratistas, incluso los estudios de arquitectura. Una palabra de Valeria y Iker desaparecería de la industria. Entendido, señora. Lo entiendo. Se lo garantizo, señora. Me aseguraré personalmente. Lista negra total. Nadie se atreverá a tocarlo. Discúlpenos, señora. Disculpe nuestra negligencia. Bien, dijo Valeria. Espero el informe en el escritorio del señor Héctor mañana por la mañana. Valeria no esperó una respuesta. Presionó el botón rojo en la pantalla, terminando la llamada. Terminando la carrera de Iker. Dejó el teléfono de nuevo sobre la mesa de centro. Iker miró el teléfono. No estaba enfadado. No gritaba. Estaba simplemente vacío. Sueldo de 5.000 euros. Puesto de director. Estatus. Orgullo. Todo acababa de ser aniquilado en una llamada telefónica de 3 minutos. Desaparecido. Destruido. Un sueldo del que ni siquiera había cobrado un céntimo. Un puesto que solo había disfrutado menos de 24 horas. Noah, que lo había escuchado todo, comenzó a sollozar. No era un llanto de tristeza, sino de desesperación. Estamos acabados. Acabados. Iker, que había permanecido rígido, finalmente perdió las fuerzas que le quedaban. Sus piernas flaquearon. No cayó, pero se tambaleó y chocó contra la mesa. Su mano inerte golpeó accidentalmente su propio móvil. El teléfono se deslizó de la mesa de cristal, cayendo al suelo de mármol con un clac seco y final. La pantalla se hizo añicos. Igual que la vida de Iker, el silencio que siguió a la caída del teléfono fue aún más pesado. El sonido del clac resonó como el punto final de una era. La era de las mentiras de Iker, la era de la paciencia de Valeria. El único sonido ahora era el sollozo ahogado de Noah y la respiración pesada y entrecortada de Iker. El señor Héctor miró su reloj. Bien, dijo. Su voz era tranquila y profesional, como si acabara de terminar una reunión de rutina. Todo según lo previsto. Se volvió hacia Valeria. Señora Valeria, sus próximas instrucciones. Valeria no miró al señor Héctor. Sus ojos estaban fijos en Iker. Vio al hombre que una vez amó, que ahora no era más que una cáscara vacía. Luego su mirada se desvió hacia Noah, que lloraba de miedo, y finalmente hacia Pilar, que seguía tirada en el suelo. Señor Héctor, dijo Valeria, su voz de nuevo fría y firme. Anoche, Iker expresó muy claramente su deseo. Nuestras finanzas se separan.
Ya no es mi marido en el sentido de que me provea. Y como ya no tiene trabajo, está claro que nunca podrá pagar su deuda de 200.000 euros. Iker se estremeció al oír la palabra deuda. Acababa de darse cuenta de que perder su trabajo era solo el comienzo de su pesadilla. Por lo tanto, continuó Valeria. No veo ninguna razón para que él, miró a Pilar y a Noa y sus invitadas, permanezcan en mi propiedad. Si el despido había sido la explosión de una bomba, esta frase fue la onda expansiva que derribó los restos del edificio. ¿Marcharme? Iker finalmente encontró su voz. Era un rugido de desesperación. Valeria, ¿me estás echando? ¿Estás echando a tu propio marido? ¿Marido? Valeria lo miró, entrecerrando los ojos. ¿Qué marido, Iker? ¿El que me humilló delante de su familia? ¿El que usó mi dinero para ser infiel? ¿O el marido que acaba de ser despedido por su propia arrogancia? El señor Héctor se interpuso entre ellos. Técnicamente, señor Iker, no se le está echando. Simplemente se le pide que abandone una propiedad que no es suya. La señora Valeria presentará la demanda de divorcio mañana por la mañana. Se basará en abandono de hogar y malversación. El señor Héctor señaló a Iker. Y también presentaremos inmediatamente una demanda civil por su deuda de 200.000 euros. Divorcio, deuda. La voz ronca vino del suelo. Pilar, despertada por esas palabras, se sentó lentamente. Parecía confundida, parpadeando. Iker, ¿qué está pasando? Noa corrió hacia ella. Mamá. Solo unos echan, mamá. La palabra echan pareció despertar a Pilar por completo. ¿Echarnos? Gritó. Miró a Valeria, luego al señor Héctor. De la casa de mi propio hijo. No puede ser. Eres una descarada, Valeria. Mala mujer. Después de chuparle la sangre a mi hijo, ¿ahora lo echas? Eres el diablo. Un diablo con velo. Con una fuerza inesperada, Pilar se puso de pie e intentó abalanzarse sobre Valeria. El señor Héctor ni siquiera parpadeó. Solo habló en voz baja al cuello de su camisa. Equipo, entren, por favor. La puerta principal, que había estado cerrada, se abrió. Dos hombres altos y corpulentos con uniformes de seguridad negros entraron con paso tranquilo. No parecían matones. Parecían profesionales entrenados para manejar situaciones difíciles. Se colocaron a cada lado de la puerta, inmóviles como estatuas, pero su presencia llenó la habitación. El ataque de Pilar se detuvo en seco. Noa soltó un grito ahogado. Esto era real. Ya no era un drama familiar. Era un desalojo en toda regla. Noa, dándose cuenta de que era el final, de repente recordó algo. Mi bolso, mis cosas. Corrió hacia el sofá donde había tirado su bolso y comenzó a coger sus pertenencias. La cartera, el móvil y una funda de unas gafas de sol caras. Disculpe, señorita Noa, la voz del señor Héctor la detuvo. ¿Ahora qué? Espetó Noa. Son mis cosas. Las traje de casa. Estoy seguro de que el bolso es suyo, dijo el señor Héctor, pero su contenido, señaló el teléfono de última generación en la mano de Noa. Ese teléfono, esa cartera de piel, esas gafas de sol, todo fue comprado con la tarjeta de crédito adicional cuyas facturas pagó íntegramente la señora Valeria. El señor Héctor miró a Noa con frialdad. Esos artículos forman parte de su deuda de 65.000 euros. No puede llevárselos. Por favor, déjelos. Puede llevarse su bolso, pero vacío. No, gritó Noa, es mío. Uno de los asistentes del señor Héctor se acercó con una pequeña bandeja. No dijo nada. Simplemente le ofreció la bandeja a Noa. Bajo la mirada fría del equipo legal y dos enormes guardias de seguridad, Noa, llorando a mares, se vio obligada a vaciar su bolso una a una. Su cartera, su teléfono, su pintalabios caro, todo fue colocado en la bandeja. Fue una humillación más dolorosa que cualquier grito. No me voy. Pilar volvió a la histeria. Se abrazó con fuerza al respaldo del sofá de diseño. Esta es la casa de mi hijo. No me voy. El señor Héctor hizo una seña a los dos guardias de seguridad. Por favor, ayuden a esta señora a salir, dijo. Con cuidado, está alterada. Los dos guardias se movieron. No fueron bruscos. Fueron muy profesionales. Disculpe, señora. Por aquí, por favor, dijo uno de ellos. No, soltadme. No me toquéis. Iker. Iker, ayuda a tu madre, hijo. ¿Están echando a tu madre? Pero Iker no se movió. Simplemente se quedó allí petrificado. Vacío. Viendo cómo su madre era sujetada con cortesía pero con firmeza por los brazos y escoltada a la fuerza hacia la puerta de salida. Noa, abrazando su bolso ahora vacío, la siguió. Sus lágrimas corriendo por sus mejillas. Los gritos de Pilar y el llanto de Noa llenaron la casa y luego se fueron alejando a medida que la sacaban al porche. Ahora, en el espacioso salón, solo quedaban Valeria, su equipo y Iker.
Iker seguía de pie cerca de la mesa de centro, destrozado. Señor Iker, dijo el señor Héctor, su voz ahora suavizada, como con lástima. Es su turno. Iker levantó lentamente la cabeza, con los ojos enrojecidos. Miró a Valeria. Era su último intento. Valeria, susurró. Cariño, me equivoqué. Estaba ciego. Lo siento. Intentó dar un paso adelante. No hagas esto, Valeria. Esta es nuestra casa. Yo te quiero. Te prometo que cambiaré. Valeria lo miró. Se acercó a Iker. Se detuvo justo delante de él. Podía oler el miedo de su marido. ¿Amor? Repitió Valeria, su voz suave. No sabes lo que significa el amor, Iker. Solo amas el dinero, amas el estatus. Y ahora no tienes ninguno de los dos. La paciencia tiene un límite, dijo Valeria, y tú lo rompiste anoche. Valeria se dio la vuelta. Se dirigió a un pequeño cajón cerca de la entrada. Lo abrió y sacó algo. Una cartera de hombre de cuero, gastada, delgada y pelada en algunas partes. Volvió hacia Iker y la arrojó a sus pies. La cartera aterrizó en el suelo de mármol con un sonido sordo y patético. ¿Recuerdas esa cartera?, preguntó Valeria. Es la que tenías cuando nos conocimos. La que tiraste cuando empezaste a ganar más porque dijiste que no estaba a tu nivel. Iker miró la cartera. La guardé, dijo Valeria. No sé por qué, quizás como un recordatorio. No está vacía, continuó. Cógela. Con manos temblorosas, Iker se agachó y recogió la vieja cartera. La abrió. Dentro había 3 billetes de 20 euros. Toma, dijo Valeria, su voz plana, sin emoción. Hay algo de dinero dentro. Para que los 3 podáis coger un taxi. Esa humillación fue el golpe final. No un grito, no una bofetada, sino la piedad. 60 euros para un hombre que esa misma mañana se jactaba de un sueldo de 5.000. Eso fue lo que finalmente rompió a Iker. Ya no suplicó, ya no se enfadó. Solo sintió una vergüenza tan inmensa, tan abrasadora, que ya no podía mirar a Valeria a los ojos. Aferrando la vieja cartera, Iker se dio la vuelta. Caminó, no corrió. Caminó con paso pesado, pasando junto al señor Héctor, junto a sus asistentes, hacia la puerta abierta. Salió al porche. Fuera de la verja, bajo la tenue luz de una farola, pudo ver a su madre y a Noa. Su madre estaba golpeando el brazo de Noa y Noa lloraba. Parecían pequeñas y patéticas. La alta verja de hierro comenzó a cerrarse automáticamente. Valeria se quedó de pie detrás de la ventana de su salón, mirando a esas 3 personas. Ahora estaban reunidas en la acera. Pilar parecía estar insultando a Iker. Iker solo permanecía quieto, con la cabeza gacha, aferrando la cartera en su mano. La puerta detrás de Valeria se cerró suavemente. El señor Héctor estaba allí. Ya está hecho, señora Valeria, dijo en voz baja. Están fuera. Valeria no se giró. Seguía mirando a la calle. Cerró los ojos por un momento. Aún no le susurró a su reflejo en el cristal. Esto es solo el principio. Había pasado un mes. El tiempo, que para algunos cura, para otros solo agrava las heridas. Para Valeria, ese mes fue un proceso de liberación. En la planta 45 de la Torre Asies, en la sala de juntas principal con paredes de cristal, Valeria presidía una reunión del Consejo de Administración. Ya no llevaba un vestido de estar por casa. Hoy vestía un traje de chaqueta de color azul zafiro perfectamente entallado. Su velo estaba arreglado de forma profesional. Frente a ella se sentaban 12 altos ejecutivos, incluido el señor Héctor, que ahora actuaba como principal asesor legal para todas sus líneas de negocio. He recibido el informe de integración de Constructora Sol y Acero. La voz de Valeria sonaba tranquila pero firme, llenando la silenciosa sala. Aprecio el duro trabajo del equipo de transición. Sin embargo, presionó un botón y una gran pantalla frente a ella mostró un gráfico de presupuesto. Veo un sobrecoste en la partida de consultores. Señor Héctor, ¿no habíamos acordado recortar todos los gastos ineficientes? Todos los ojos estaban puestos en ella. La misma mujer que un mes antes regaba plantas pacientemente y cocinaba lentejas, ahora interrogaba a profesionales con sueldos millonarios. Era aguda, meticulosa y no toleraba errores. Era la imagen del verdadero poder, sin necesidad de gritar ni de alardear. Su autoridad emanaba de cada palabra que pronunciaba. Quiero un informe de auditoría completo en mi escritorio pasado, mañana dijo, cerrando el tema. Siguiente punto de la agenda. El proyecto de los 500 millones. Quiero que aceleremos la ceremonia de colocación de la primera piedra. Era Valeria Campos, CEO de Grupo Asies. Había vuelto a su elemento. La casa que antes se sentía como una prisión, ahora la había limpiado. Había tirado la basura. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad,
En un callejón tan estrecho que ni siquiera los coches podían entrar, el olor a alcantarilla se mezclaba con el aroma de la basura en descomposición. Aquí es donde había aterrizado la basura. En un cuartucho de alquiler de 3-4 metros, Iker, Pilar y Noah vivían su nuevo infierno. No había aire acondicionado. Solo un pequeño ventilador amarillento que giraba lánguidamente sobre una mesa, moviendo el mismo aire caliente. Las paredes de contrachapado fino dejaban pasar todos los sonidos de la habitación de al lado, el llanto de un bebé, la discusión de una pareja. Los 60 euros de Valeria se acabaron en 3 días, para pagar el alquiler de la habitación y comprar arroz. Iker estaba sentado en un rincón, apoyado en la pared húmeda. Solo llevaba una camiseta sucia y unos pantalones cortos. Su rostro, antes cuidado, ahora estaba cubierto por una barba descuidada. Sus ojos estaban hundidos y vacíos. Lo había intentado. Oh, lo había intentado. Intentó contactar a sus amigos del club de golf. Su número estaba bloqueado. Intentó contactar a sus colegas de constructora Sol y Acero. Fingieron no conocerlo. Intentó solicitar trabajo en otras constructoras. Cuando oían su nombre, Iker, se reían o lo echaban directamente. La lista negra de Valeria funcionaba a la perfección. Era tóxico. Nadie se atrevía a tocarlo. ¡Qué calor, qué calor! Esa era la queja de Pilar. Estaba tumbada en una delgada estera. La mujer que antes exigía cenas de lujo ahora parecía 10 años mayor. Su pelo estaba grasiento, su piel apagada. Solo miraba el techo de contrachapado quejándose sin parar. Noah, por su parte, lavaba platos de plástico en un cubo. Ya no había uñas bonitas ni móvil de última generación. Tuvo que vender su bolso vacío en el rastro solo para comprar jabón. Todo esto es culpa tuya. Iker, empezó de repente Pilar. Su voz era ronca pero llena de odio. Iker, que había estado en silencio, se sobresaltó. ¿Por qué? ¿Por qué yo, mamá? ¿Por qué tú? Pilar se incorporó. Sus ojos ardían. Si no hubiera sido tan arrogante, si no hubiera sido tan estúpido. Un sueldo de 5.000 euros. ¿Quién te creías que eras? Te despidieron antes incluso de cobrarlo. Has avergonzado a tu madre. Has destrozado nuestras vidas. Iker, cuyo orgullo ya estaba hecho jirones, finalmente explotó. ¿Que yo tengo la culpa? ¿Quién vino a mi casa sin ser invitado? ¿Quién insultó su comida? ¿Quién exigió la reforma de la casa del pueblo? ¿Quién pidió capital para una boutique, luego un café, y luego fracasó? Fuisteis vosotras dos. Señaló a su madre y a su hermana alternativamente. Vosotras me envenenasteis. Vosotras me hicisteis sentir que siempre tenía que ser mejor que ella. Vosotras me hicisteis avergonzarme de tener una esposa como ella. Ah, así que ahora la culpa es nuestra. Noah tiró un plato de plástico al cubo. El agua sucia salpicó. Tú eres el débil, Iker. Tú eres el que se deja influenciar. Si de verdad hubieras querido a Valeria, no la habrías engañado. No la habrías humillado. Solo eres un codicioso. ¿Engañado?, chilló Pilar. ¿También la engañaste, Iker? La discusión estalló. Las 3 personas encerradas en esa caja de calor ahora se arañaban. Se culpaban mutuamente, sacando a la luz toda la podredumbre que habían escondido. Eran un montón de cangrejos en un cubo, tirándose unos a otros hacia abajo, asegurándose de que nadie pudiera escapar. Durante una semana entera, vivieron de vender los pocos objetos que llevaban puestos cuando los echaron. El reloj de Iker era falso. El auténtico se lo había quedado el señor Héctor. La alianza de oro de Pilar. Era lo único que quedaba. Se vendió para comer durante una semana. Iker finalmente se vio obligado a hacer lo que más despreciaba. Fue al mercado central antes del amanecer, ofreciéndose como mozo de carga. El hombre que antes vestía trajes de diseño ahora cargaba sacos de patatas que olían a tierra. Volvía a casa con el cuerpo destrozado, oliendo a sudor, y con 20 euros en el bolsillo. Arrojó el billete arrugado sobre la estera. Comed siseo. Noah cogió el dinero sin decir nada, pero Pilar miró a Iker con asco. Mi hijo, un director, ahora es un mozo de carga siseo. Mejor ser un mozo que morir de hambre, espetó Iker. Los días se convirtieron en semanas. Las discusiones eran el menú diario, los insultos el desayuno, y la pobreza la manta que los cubría por la noche. Hasta que una tarde, cuando Iker acababa de volver, encontró a Noah llorando en un rincón. ¿Ahora qué pasa?, preguntó Iker cansado. Mamá, tartamudeó Noah. Iker miró y vio a Pilar tumbada de lado, pero su respiración era pesada y entrecortada. Su rostro estaba pálido, sus labios azulados. Mamá. Iker corrió hacia ella. Tocó la frente de su madre. Estaba fría, pero su cuerpo sudaba. Mamá, despierta. Pilar abrió los ojos lentamente. Miró a Iker.
Iker, me duele, susurró. El pecho, me oprime el pecho. La mujer se agarró el pecho. Le costaba respirar. Pánico. Iker fue presa de un pánico abrumador. Noah solo podía gritar. Tenemos que llevarla al hospital, gritó Iker. ¿Con qué, hermano?, gritó Noah. No tenemos dinero, ni siquiera para un taxi. Iker se metió la mano en el bolsillo. Vacío. Cobraba mañana. Miró alrededor de la pequeña habitación. No quedaba nada que vender. Nada. Pilar tosió, una tos dolorosa. Sus ojos miraban a Iker llenos de miedo. Miedo a la muerte. La realidad golpeó a Iker. Su arrogancia, su orgullo, el sueldo de 5.000 euros que tanto había pregonado, todo había terminado aquí. Su madre podría morir en este cuartucho que olía a alcantarilla. Y él ni siquiera tenía dinero para comprarle un jarabe para la tos. Miró a su madre dolorida. Miró a Noah llorando histéricamente. Miró sus manos, callosas y sucias. Estaba destrozado. Estaba verdaderamente destrozado. La desesperación es el combustible más potente. Iker, que segundos antes se sentía destrozado, ahora se levantó con una nueva energía. La energía de un hombre sin otra opción. Cuida de mamá, le espetó a Noah. Dale agua caliente, no la dejes dormir. ¿A dónde vas, hermano? A conseguir dinero. Iker no esperó respuesta. Salió corriendo del cuartucho. Corrió por el estrecho callejón, tropezando con tendederos y niños que jugaban. Su mente estaba en blanco. No sabía a dónde ir. Solo sabía que tenía que conseguir dinero. Esa noche. Ahora. Intentó recordar a sus amigos. Ninguno. Familia. Se había alejado de todos desde que tuvo éxito. Solo había un nombre. Una persona que sabía con certeza que tenía dinero. Valeria. No sabía dónde vivía Valeria ahora. Supuso que seguía en su antigua casa. Era su único objetivo. Con las fuerzas que le quedaban, corrió hacia la carretera principal. No tenía dinero para un taxi. Corrió 3 kilómetros hasta la parada de autobús más cercana. Se coló en un autobús urbano sin pagar, aguantando los insultos del conductor. No le importó. Una hora después, llegó al barrio de lujo donde antes estaba su casa. Estaba empapado en sudor, jadeando, y su aspecto era el de un vagabundo. Corrió hacia la verja de la lujosa casa, pero la casa parecía diferente, más fría. ¿A dónde vas? 2 guardias de seguridad con nuevos uniformes, mucho más corpulentos que los anteriores, lo detuvieron en la entrada. Yo, quiero entrar. Esta es mi casa, gritó Iker. Los 2 guardias se miraron y luego se rieron. ¿Su casa, amigo? Mejor que se vaya antes de que llamemos a la policía. Esta es una propiedad de Grupo Asies. Nada que ver con gente como usted. Soy Iker. Soy el marido de Valeria. Quiero ver a mi esposa. La señora Valeria ya no vive aquí, dijo uno de los guardias, perdiendo la paciencia. Y aunque viviera, es imposible que tuviera un marido con esa pinta. Lárguese. Uno de los guardias lo empujó. Iker cayó al asfalto. Fracaso. No sabía a dónde más ir. Sabía dónde estaban las oficinas de Grupo Asies. Había visto el edificio de lejos. Pero sabía que con su aspecto no podría ni pasar del vestíbulo. Se sentó en la acera, frente a la casa que una vez fue su palacio. Hundió la cabeza entre las rodillas. Estaba vencido. Su madre iba a morir. Dios, ¿qué más puedo hacer?, susurró. Se quedó allí sentado durante horas. La noche avanzaba. Su estómago rugía de hambre. No había comido desde la mañana. Recordó el restaurante del hotel de 5 estrellas al final de la calle. Solía cenar allí. Sabía que a esa hora empezarían a tirar los restos de comida. Orgullo. Ya no le quedaba. Se levantó y caminó, cojeando, hacia el lujoso hotel. Se coló en el aparcamiento trasero, cerca de la cocina. Vio varias bolsas de basura negras y grandes. «Oye, ¿qué haces ahí?», gritó un guardia de seguridad del hotel. Iker se sobresaltó. «Yo solo tengo hambre. Busco algo de comer». Incluso a él le sorprendió su propia voz. La voz de un mendigo. Justo en ese momento, un sedán negro, el coche más lujoso que Iker había visto jamás, un Bentley, salió lentamente del vestíbulo principal. La ventanilla trasera, completamente tintada, bajó despacio. Dentro, bajo la tenue luz interior, estaba sentada Valeria. Lo miraba fijamente. A su lado, el señor Héctor. El tiempo se detuvo. Valeria, con un velo de seda color crema, parecía un ángel. Estaba limpia, olía bien, era poderosa. Y Iker. Iker era la basura que estaba rebuscando en la basura. Sus miradas se encontraron. Iker se quedó helado. Una vergüenza abrumadora lo quemó por dentro, mucho más caliente que el hambre y la desesperación.
Señor, pare. La voz de Valeria sonó tranquila desde el interior del coche. Iker vio que Valeria le decía algo al señor Héctor. Luego, el señor Héctor salió del coche. Pero no fue eso lo que Iker vio. Lo que vio fue a Valeria. Ella me ha visto así. De repente, la imagen de su madre sin aliento volvió a su mente. Orgullo, vergüenza, al diablo con todo eso. ¡Valeria! Iker corrió, esquivando al guardia del hotel que intentaba detenerlo. Corrió hacia el lujoso coche. Valeria, por favor, ayúdame. Valeria. Golpeaba la ventanilla del coche. El guardia del hotel intentaba apartarlo. Suéltelo. La voz de Valeria sonó tranquila pero autoritaria. La puerta del coche se abrió, pero no fue Valeria quien salió. El señor Héctor mantuvo la puerta abierta. Valeria, mamá está enferma. Se está muriendo, Valeria. Le falta el aire. No tengo dinero. Te lo ruego. Ayuda a mamá. Olvídame a mí, pero ayuda a mamá. Iker lloraba. No eran lágrimas fingidas. Eran las lágrimas de un hijo desesperado. Se arrodilló en el asfalto junto al lujoso coche, agarrándose a la puerta. Valeria lo miraba desde dentro del coche. Su rostro no mostraba ira ni victoria. Lo que había en sus ojos era algo mucho más doloroso para Iker. Era lástima. Miró a Iker, sucio y maloliente, arrodillado a sus pies. Igual que Iker la miraba a ella cuando jugaba con la tierra, la rueda había girado por completo. Valeria guardó silencio por un momento, y luego habló, pero no a Iker. Señor Héctor dijo. Sí, señora. El señor Héctor, que ya lo había anticipado, sacó su móvil. Busque una ambulancia. Envíela a la dirección de su cuarto de alquiler. Lleven a la señora Pilar a uno de nuestros hospitales asociados. Denle el mejor tratamiento. Todos los gastos. Valeria miró a Iker. Cárguelos a mi cuenta. Iker se estremeció. Gracias, Valeria. Que Dios te lo pague. Aún no he terminado, dijo Valeria. Finalmente miró a Iker. Su mirada era fría. Señor Héctor, busque también un nuevo piso de alquiler para Noah y su madre. Uno decente. Asígneles un presupuesto mensual suficiente para comida y gastos básicos. Por humanidad, Iker la miró, lleno de esperanza. Ahí estaba. Valeria todavía lo quería. Lo perdonaría. Lo llevaría de vuelta. Y yo, Valeria, prometo que cambiaré. Seré un buen marido. Yo. Valeria sonrió. La misma sonrisa cínica que le había mostrado en el salón. ¿Tú? Miró al otro lado de la calle. Había una pequeña obra, iluminada por focos. Eres un hombre sano, Iker, dijo Valeria, y todavía me debes 200.000 euros. También tienes que mantener a tu madre. Señor Héctor, hable con el capataz de esa obra, ordenó Valeria. Asegúrese de que Iker consiga un trabajo allí a partir de mañana por la mañana, como peón, cargando sacos de cemento. La esperanza en los ojos de Iker murió al instante. ¿Peón? Valeria, pero si tengo una carrera universitaria. Fui director. No eres nada. Iker, la voz de Valeria se elevó por primera vez. Un director falso que vivía del dinero de su esposa. Ser peón es un trabajo honrado. Mucho más noble. Tienes que aprender lo que es ganar dinero con tu propio sudor. No el sudor del club de golf, sino el sudor bajo el sol. ¿Recuerdas? Valeria se inclinó un poco desde el interior de su coche. Nuestras finanzas se separan, ¿verdad? Yo he cumplido mi palabra. He separado mi vida de la tuya. Esto... Valeria señaló al señor Héctor, que estaba llamando a la ambulancia. No es ayuda de tu esposa. Tu esposa murió hace mucho tiempo. Esto es caridad. Esto es limosna. La compasión de una extraña que pasaba por aquí. A tu madre y a tu hermana las ayudo por humanidad. Pero tú tienes que pagar tu deuda. Trabaja. Valeria se reclinó en su asiento. Disfruta de los frutos de tu propio trabajo, Iker. Arranque, por favor, le dijo al conductor. La ventanilla del coche subió lentamente, cerrándose como el telón de un teatro. El rostro pálido y horrorizado de Iker fue la última imagen que Valeria vio. El lujoso coche se alejó con calma, dejando a Iker todavía arrodillado en el asfalto. El señor Héctor terminó su llamada y le dio una palmada en el hombro a Iker. La ambulancia está en camino, señor Iker, dijo. Y felicidades. Su trabajo empieza mañana a las 7 de la mañana. No llegue tarde. Iker no se movió. Miró cómo el coche desaparecía en la curva. No estaba en la cárcel. No estaba muerto. Valeria le había dado algo mucho peor. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.